Bueno, hola a todos. Entonces en este nuevo video lo que vamos a hacer es avanzar en otro tema de la programación con Python, digamos este curso corto que estamos dando en el canal. Esta vez vamos a trabajar con clases y objetos. El objetivo de esta aplicación va a ser básicamente llegar a un objetivo que es tener una agenda telefónica donde vamos a tener personas discriminadas por grupo de trabajo, y luego vamos a crear una función filtro que nos permita discriminar nuestros contactos. Pero para eso entonces tenemos que mirar varias cosas previamente. Entonces vamos a empezar. Aquí ya tengo ejecutado por completo el notebook, pero voy a reiniciar el kernel para ejecutarlo desde un principio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente, entonces lo primero es crear una clase base. Primero que todo, ¿qué es una clase? Una clase es un tipo de dato personalizado en el que agrupamos un conjunto de características y comportamiento o funcionalidades en una sola estructura de datos. Esto hace parte fundamental de uno de los paradigmas más conocidos en programación, que es el paradigma orientado a objetos. Entonces aquí tenemos una clase inicial, que es una clase persona, y una persona, pues, o el contacto de una persona básicamente es su nombre y su teléfono inicialmente. Entonces acá tenemos nuestra primera clase, utilizamos la palabra reservada class y un nombre que básicamente va a identificar pues el tipo de estructura que vamos a trabajar, y vamos a definir tanto atributos como métodos. Entonces los métodos son funciones que pertenecen a la clase, y estamos utilizando dos funciones, retorna teléfono y retorna nombre, y dos atributos, que son dos atributos de clase, que ahora vamos a discriminar entre diferentes tipos de atributos que tiene una clase. Entonces, en este caso creo el nombre y le voy a asignar pues ya un atributo fijo y un teléfono, y voy a asignar pues un número entero como atributo, y voy a tener dos funciones o métodos que me van a retornar estos atributos. Entonces ejecuto este bloque de código y aquí voy a instanciar dos veces a la clase. Entonces creamos dos objetos básicamente. O sea, si yo tengo una clase y creo instancias de la clase, entonces eso se llaman crear objetos. Entonces aquí voy a crear dos instancias o dos objetos, una P1, una variable P1 y una variable P2, que pertenecen a la clase persona o son tipo persona. Y si yo utilizo estos parámetros para imprimir, o utilizo estos objetos y retorno por ejemplo el nombre con el método retorna nombre, vamos a devolver el nombre de básicamente el atributo nombre que tiene la clase. Y si retorno teléfono, entonces voy a retornar el atributo teléfono que la teníamos definida en la clase. ¿Cuál es el inconveniente, digamos, de esta forma? Que yo no tengo cómo cambiar estos parámetros, y que independientemente los objetos que yo cree siempre van a ser los mismos. Entonces para eso debemos definir unos atributos que nos permitan obtener características particulares de cada objeto. A estos se le llaman atributos de clase, y ahora los vamos a diferenciar. Pero aquí lo importante es saber que aparte de la palabra reservada class, para crear un tipo de dato o una estructura de datos tipo clase, entonces también necesitamos saber que hay, digamos, un atributo que le debemos ingresar a cada uno de los métodos, que en general es la primera variable o el primer parámetro que entra a las funciones o métodos de las clases, que típicamente se llama self. No es que necesariamente se debe utilizar el self o que sea una palabra reservada, sino que esta palabra denota que básicamente estoy apuntando al mismo objeto, o que esto, digamos, este primer parámetro va a contener todas las características del objeto, y posteriormente yo con el operador punto y llamando a los atributos voy a tener acceso a los valores de los atributos o variables. Listo.
Entonces también es importante acotar esto en esta definición de clase, que es tan simple. Y para yo llamar los atributos o los métodos de la clase fuera de ella, o ya cuando son objetos aquí, lo que hago es utilizar el operador punto y con el nombre del método o con el nombre del atributo. Entonces, para yo crear objetos o instancias de la clase con diferentes características, entonces yo puedo utilizar, digamos, una de las capacidades que nos da el paradigma de programación orientada a objetos, esto digamos que es universal en varios lenguajes, es utilizar un método constructor. En este caso el constructor se denota por la palabra reservada init con digamos estos guiones al piso, y este método básicamente es el que se encarga de inicializar los atributos de un objeto una vez que tenemos una instancia de la clase. Entonces, si nosotros comparamos esta clase que definimos aquí con respecto a esta, entonces yo ya utilizo el constructor para yo ingresar atributos que son propios del objeto. Esto se llama entonces atributos de los objetos, que van a pertenecer solo a cada una de las instancias de la clase, y a estos son atributos de clase. Entonces, ¿cuál es la mayor diferencia? Lo vamos a ver acá. Entonces voy a registrar este bloque de código y aquí voy a crear 4 objetos con diferentes nombres y números de teléfono, y acá voy a realizar la impresión, lo mismo que yo hice anteriormente, pero vamos a ver que a diferencia de, digamos, el paso anterior, aquí sí tenemos nombres diferentes con números diferentes. ¿Por qué? Porque aquí utilizamos el método constructor y además utilizamos atributos del objeto y no, como en este caso, atributos de clase. Miren que se diferencia porque antepongo digamos el self con el puntico, o lo que sería la apuntadora al objeto con el puntico. Entonces esto también es útil para yo utilizar tanto atributos como métodos dentro de la clase. Entonces este parámetro self, entonces asimismo, si yo quisiera, por ejemplo, no utilizar la función print fuera de la clase y estar llamando los métodos por fuera del objeto, entonces ¿qué debería de hacer? Entonces adentro de la clase definir un método imprime contacto, por ejemplo, en el que voy a imprimir el nombre y el número de teléfono. Entonces asimismo redefino la clase, creo los objetos, y cuando yo utilice el método imprime contacto, pues tendría la información de mis contactos. Entonces sería esto mismo que hay acá, pero ya dentro de la misma clase yo defino un método para imprimir, que digamos brinda una facilidad mayor. Estos son métodos utilitarios para evitar volver muy pesado el código y solamente en la clase definir todo el comportamiento de este objeto. Entonces el objeto, digamos persona, va a tener un nombre, un teléfono y va a poder imprimir su propia información, que son características del objeto. Entonces es importante, sabiendo que ya hemos utilizado atributos de clase y atributos de los objetos, entonces definirlos, digamos, explícitamente. Entonces existen estos dos tipos de atributos que ya los vimos: los atributos de clases y los atributos de objetos. Aquí vamos a ver con un ejemplo muy puntual cuál es la diferencia. Entonces, por definición, los atributos de clase son compartidos para todas las instancias de clase o todos los objetos. Por lo tanto, cuando en algún objeto se modifica este atributo, se modifica y se ve por todos los objetos instanciados. Y los atributos de los objetos, estos son únicos para cada una de las instancias de la clase. Por lo tanto, cuando algún objeto modifica este atributo, el cambio será visto solo por el objeto que lo modifica. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo con lo que ya hemos visto, porque utilizamos digamos en la primera sección una variable de clase, que en este caso aquí yo la redefino como número de contactos, pero en el primer ejercicio utilizamos fue un nombre y un teléfono, ¿cierto? Estos son atributos de clase que los ve todos los objetos. Por eso miren que cuando yo declaraba los objetos P1 y P2, los dos imprimían la misma información,
¿Por qué? Porque los dos compartían estas variables de clase o estos atributos de clase. Ya en este caso, entonces ¿yo qué tengo? Entonces una estructura, digamos, o una clase, perdón, mucho más elaborada, en donde yo aquí con esta variable de clase voy a almacenar la cantidad de contactos agregados, o digamos la cantidad de contactos creados con esta clase. Voy a utilizar el método constructor para almacenar el nombre y el teléfono, y voy a utilizar la variable de clase para ir aumentando ese contador de contactos, para yo saber cuántos contactos he creado. Y asimismo pueden notar ustedes que para yo acceder a las variables de clase dentro de un método, por ejemplo en este caso en el constructor, yo antepongo el nombre de la clase, de la clase persona, punto, que eso me va a permitir también definir el alcance de las variables, si son variables de clase o variables del objeto, y ya le aplico pues las operaciones común y corriente. Entonces en este caso yo aumento el contador. ¿Qué significa esto? Que cada vez que yo creo un objeto de tipo persona o de la clase persona, entonces se va a ir aumentando este contador. Asimismo, entonces yo, ya que tengo redefinida la clase persona, voy a crear unos objetos. Nuevamente voy a crear objetos y van a ver ustedes lo interesante de esto. Entonces si yo creo un objeto P1 de la clase persona que va a almacenar el nombre John y el número y luego imprimo el contacto, miren que yo voy a imprimir que el número de John es y está guardado como contacto número 1. Asimismo yo creo otro objeto, imprimo el contacto y me dice que está guardado como contacto número 2. Creo un objeto 3 y lo imprimo y me dice que se guardó como contacto número 3. Y creo un objeto 4 y lo imprimo y me dice que se guardó como contacto número 4. ¿Qué pasa aquí? Yo lo que imprimí fue el número de contactos utilizando una variable de clase. ¿Cuál es el inconveniente con esto? Que aparentemente yo a cada uno de estos contactos le asigné un identificador, pero esto es falso. Por eso digamos que hay que evitar esas confusiones. Esta variable número de contactos es compartida, por lo tanto al yo volver a imprimir, miren que básicamente todos tendrían el mismo número de contacto. ¿Por qué? Porque cada vez que yo creo un objeto aquí, él va a ir aumentando este contador, y este contador, como es compartido, o este número, variable número de contacto, como es compartido para todos los objetos, si yo vuelvo a imprimir, entonces me va a imprimir el mismo valor para la variable en todos los casos. Entonces para esto hay que tener mucho cuidado, porque esto me va a servir como un contador las veces que yo tengo instanciada la clase, o sea, para contar cuántos contactos tengo, pero no para definir un identificador de si, por ejemplo, cuando yo creé este objeto, este fue el contacto 1, este fue el contacto 2, esto fue el contacto 3. Digamos que eso es una confusión que se puede generar, hay que evitarlo, porque yo básicamente fui creando y fui imprimiendo, pero hay que tener mucho cuidado con eso. A su vez, digamos que es importante pues para dar mayor claridad a nuestros programas, y sabiendo que nosotros el objeto le podemos dar definiciones para darle mayor claridad, utilizamos un método especial que es el método str, que él básicamente nos va a permitir imprimir la información de la instancia de una clase de manera personalizada. Entonces, si yo tomo un objeto, así como yo tomo cualquier variable y lo imprimo con print, él me va a brindar alguna información, ¿cierto? En este caso me dice que en el módulo principal P1 es un objeto tipo persona que está ubicado en esta dirección, ¿cierto? Dirección de memoria. Pero si nosotros con el método str lo redefinimos dentro de la clase persona, entonces en este caso voy a definir el método str, que va a ser el reemplazo de este método imprime contacto, y yo vuelvo a utilizar el print, entonces lo voy a redefinir, creo un objeto y utilizo el print de ese objeto. Él me va a brindar información de qué es ese objeto. Entonces me dice, bueno, este objeto pues almacena esta información, el número de teléfono de Alice, me brinda la información del objeto o del contacto básicamente, y dice que lo guardo como contacto número 1, ¿cierto? Entonces me va a brindar información que yo considere. Entonces por eso digamos que esto es un mensaje personalizado para yo, cuando quiera imprimir, obtener información de qué es ese objeto. Asimismo puedo imprimir documentación aquí. Esto también puede ser documentación.
Una vez pues que definimos con un poquito de detalle las clases, que ya sabemos que le podemos asignar atributos ya sea de clase o atributos de objetos, podemos definir un constructor, podemos definir documentación, podemos definir unos métodos que es el comportamiento, en este caso retornar el teléfono y el nombre, podemos llamar los métodos dentro de digamos los propios métodos, podemos llamar los atributos dentro de los métodos con esta forma. Entonces ya lo que vamos a hacer es crear digamos una especialización de esta clase, o vamos a aplicar lo que es el concepto de herencia. Entonces yo tengo una clase principal que tiene unas características puntuales, que es todo contacto que uno guarda en una agenda telefónica tiene un número de teléfono y un nombre, ¿cierto? Pero vamos a agruparlo y vamos, digamos, a asignarle un identificador. Entonces para esto vamos a mostrar cómo realizar la herencia. Entonces vamos a utilizar este ejemplo y miremos que aquí básicamente yo voy a definir clases ya personalizadas, que esto se define pues básicamente como una herencia, porque a partir de las características de esta clase persona yo voy a definir cómo serían los contactos de universidad, contactos de trabajo o contactos generales. Voy a personalizar un poco digamos esa clase. Para eso entonces yo tengo mi clase principal, que es la clase persona, aquí la tengo definida, y voy a definir características de los contactos de universidad, trabajo y generales. Entonces eso lo hago aquí. ¿Qué sucede acá? Cuando yo aplico herencia, yo básicamente redefino una nueva clase, por ejemplo la clase trabajo, que son los compañeros de trabajo. Yo aplico la herencia simplemente entre paréntesis, miren que aquí esto estaba vacío, persona, clase persona, y no le ingresaba nada más. Aquí es como si yo le ingresara un parámetro, y el parámetro es yo de qué clase quiero tener características, o de qué clase quiero realizar una herencia o una jerarquía, pues como en este caso. Por eso es importante este gráfico, porque yo voy a tomar las características de nombre y teléfono para llevarlas a hacer un contacto de universidad, pero además, ¿qué voy a hacer? Voy a definir una variable de clase que es que el grupo de contactos va a ser de trabajo, ¿cierto? Entonces esta es una variable de clase que va a estar solo para los objetos que yo cree de tipo trabajo, y en el constructor yo no tengo que volver a redefinir las variables de objeto nombre y teléfono. Eso ya está realizado en la clase padre o en la clase persona, que es la clase principal, y yo lo único que tengo que hacer es iniciar este constructor, este de acá, porque yo con herencia yo lo que hago es obtener todas estas características. Entonces yo lo único que debo hacer es, con la palabra reservada super, inicializar el constructor de esa clase persona. Entonces con esta instrucción yo lo que voy a hacer es tomar todas estas características e inicializarla. Entonces yo voy a tener una variable nombre y teléfono que básicamente las heredo con esto. Yo con haber hecho esto que se llama una herencia y haber definido el constructor de esa clase heredada, ya automáticamente tengo las variables nombre y teléfono. Y yo aquí ya le añadí fue una variable de objeto, el ID, para yo saber cuál es el identificador. O sea, cuando se crea el contacto, yo con qué valor quedo, o el número de contacto cuando cree un objeto, ¿cierto? Entonces miren que por eso heredo con la palabra reservada super y heredé el número de contactos, ¿cierto? Entonces vuelvo y repito, ya yo tengo acceso a las variables de la clase persona. Miren que número de contactos yo no lo creé acá, sino que yo lo tomo de esa clase persona. Y ya cuando yo voy a imprimir, redefino ese método string, en donde miren que yo acá retorno nombre, retorno teléfono, retorno el ID y el grupo de contactos. ¿Eso es por qué? Porque yo ya puedo acceder a todas las variables. Y aquí redefino otro método que es retornar el ID, para yo tener el identificador de cuál es el número de contacto que yo acabo de crear, para después tenerlo como una lista ordenada. Asimismo, yo lo voy a hacer con los contactos de universidad. Entonces básicamente lo mismo, en donde ya los grupos de contacto van a ser de tipo universidad,
inicializo el constructor de esa clase persona, que es la clase principal, inicializo pues las variables y en este caso retorno el número de contacto que ya voy creando, redefino el método string, creo un método diferente que es retornar id, y eso mismo lo hago con la clase general, que son los contactos generales que no tienen una clasificación, y hago el mismo procedimiento. Entonces, si yo registro estos cambios, yo ya voy a poder crear objetos de clases diferentes, como aquí, y miren que yo aquí que retorno. El teléfono de Alice es este, guardado como contacto número 1, que pertenece al grupo trabajo. Diana, con este número, está guardado como contacto número 2 y pertenece a la clase universidad. Y así con Carl, que es el contacto número 3, que pertenece al grupo general. Entonces, luego de yo ya crear estas características, de diferenciarlos por grupos y demás, por medio de la herencia, ¿yo qué voy a realizar? Ya voy a crear mi base de datos. Entonces lo que voy a crear es una lista. Miren, con los contactos que ya tenía previamente creados, voy a crear unos más. De esta manera, utilizando los constructores. O añadiendo pues contactos así con el método append, que es el método que me permite con la lista, digamos, agregar más elementos a esa lista. Y voy a imprimir en este caso. Entonces van a ver ustedes que tengo todos los contactos iniciando por estos, y miren que están ordenados numéricamente a medida que yo fui agregando. El último fue John, él dijo que ese era el contacto número 7 que pertenece a este grupo trabajo. Entonces automáticamente con yo utilizar este constructor o yo utilizar este nombre de clase, ya él internamente sabe que lo estoy creando para que almacene en grupo contactos esta variable de clases general. Miren que para este caso no se modifica. ¿Por qué? Porque cada clase tiene sus variables de clase. Entonces en este caso grupo contactos es de la variable de clase solamente de la clase general. En cambio número de contactos pertenece ya a todas las clases, desde la clase padre hasta todas estas que están heredadas. Ahora bien, entonces es importante pues digamos desplegar esto de una forma mucho más ordenada. Entonces lo vamos a tabular, y para esto utilizamos no las impresiones que nos da digamos el método string o el método str, que él nos imprime una información, sino que vamos a retornar todos los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros o los atributos que tienen nuestros objetos? Entonces el id tiene nombre, tiene teléfono y el grupo de contactos, y todo eso lo estamos devolviendo, y miren que la lista está ordenada. Esto digamos se va haciendo de forma progresiva, pero miren que también es muy directo y muy fácil. Después de uno ya tener una clase con las definiciones que uno quiere, incluyendo pues esta herencia, que digamos es herencia simple, ya construimos esa base de datos, y lo que ya queremos es poder filtrar esta información. Porque es importante crear unos métodos que nos permitan, digamos, retornar la información, porque voy a poder filtrar de una mejor manera, digamos, toda esta base de datos, porque ya esto se conforma en una base de datos que son básicamente una lista que está conformada por objetos. Entonces aquí voy a definir una función filtro contactos y voy a aplicar tres filtros. En este caso voy a filtrar por nada, o sea no le voy a ingresar nada, en donde voy a retornar la misma lista que tengo acá o la misma tabla. Si filtro por compañeros de trabajo, miren que si yo comparo esta con esta, me va a devolver solo los contactos asociados al grupo de trabajo. En este caso es el contacto con identificador 1, contacto con identificador 4 y contacto con identificador 7, mírenla aquí. Y si yo filtro por universidad, él me va a devolver solo dos contactos. ¿Cuáles son? El contacto con identificador 2, contacto con identificador 5, que corresponde a Diana y Louis. Mírenlos acá. ¿Cómo creamos este filtro? Entonces digamos que en este caso es muy sencillo. Yo voy a filtrar solo por grupo de contactos. Entonces para eso yo defino pues un parámetro por defecto que es filtro, porque si yo no quiero filtrar por nada, pues yo quiero que se imprima toda la lista de contactos o toda la agenda de contactos.
Entonces para eso defino este parámetro como known si yo no le quiero ingresar nada. Pero si yo quiero filtrar, entonces a este filtro yo le voy a ingresar algo. Entonces, por ejemplo, yo quiero filtrar por compañeros de trabajo o yo quiero filtrar por compañeros de universidad. Entonces para esto aplico, digamos, este comando completo que me va a permitir filtrar los contactos. Esto básicamente cómo se lee. Entonces aquí lo que estoy es creando una lista en donde si itero sobre todos los contactos, solamente él me va a retornar en el caso donde él encuentre en toda esa lista de contactos que yo le pasé, o sea, toda esta, donde él encuentre que el atributo grupo contactos es igual a, por ejemplo, a esta cadena trabajo o a este string trabajo. O en el caso cuando yo aplico este string universidad, entonces él va a filtrar por universidad cuando el grupo de contactos pertenezca a universidad, y así podemos seguir redefiniendo muchos atributos utilizando objetos. Aquí que es lo interesante, que yo no tengo que empezar a utilizar, digamos, los objetos de esta manera, creando un C1, creando un C2, un C3, porque digamos que si yo quiero crear 100 contactos voy a necesitar 100 variables. Esto, digamos, lo mitigamos un poco utilizando la lista. Miren que utilizo una sola variable C, en donde yo puedo ingresar de esta manera cada vez que yo quiera ingresar un contacto, y lo voy agregando de manera dinámica, y simplemente yo después voy aplicando un filtro que me permita filtrar por compañeros de trabajo, de universidad, o si yo ya quiero definir otras clases. Miren que ya les mostré cómo por medio de herencia yo defino otras características, porque yo puedo crear, por ejemplo, una clase diferente con características diferentes. Entonces, por ejemplo, no discriminarlos por ID, sino que yo le quiera agregar más cosas. Yo le quiero agregar, por ejemplo, los de universidad. Quiero saber qué cursos compartimos, ¿cierto? O a la clase de trabajo, digamos, cronograma de actividades. Entonces, a la ventaja también de tener las estructuras de datos divididas pues por clases, y además aplicar la herencia, porque son cosas que, digamos, esta clase persona nos dieron unas características muy generales, que es nombre y teléfono, pero aquí yo puedo aplicar características personalizadas y diferenciales para cada uno. Entonces vuelvo y repito, acá por ejemplo a la clase trabajo yo puedo decir, bueno, agreguemos actividades. En la clase universidad puedo agregar, por ejemplo, atributos que sea una lista donde coloque las materias que estoy viendo con esa persona. Y aquí en general podemos identificar asociado a quién es, ¿cierto? Por ejemplo, persona de servicios generales, o digamos soporte técnico, etcétera. Podemos agregar más atributos que en ningún caso se van a interferir con los que yo defino acá. Por eso digamos que ya son clases diferentes o tipos de datos diferentes. Entonces digamos que esto es un compendio de los elementos más importantes a la hora de yo crear clases, que son tipos de datos personalizados, y luego instancias de la clase que se llaman objetos, para crear una aplicación como la que les acabo de mostrar, que es una agenda telefónica. Entonces espero que esto sea de su utilidad. Vamos a seguir dando, digamos, tutoriales con los aspectos más fundamentales de la programación en Python, y espero que me puedan regalar un like, y quisiera leer sus comentarios respecto de qué les pareció este tutorial. Entonces nos vemos en una próxima, y muchas gracias por su atención.